Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del Chamán. Entre lo ancestral y lo global, yo soy Alejandra. Soy Andrea. Hoy queremos invitarles a un viaje distinto, un viaje al corazón del Perú, a sus selvas y montañas, a sus saberes antiguos y a los rituales que siguen vivos en comunidades andinas y amazónicas. Vamos a hablar del chamanismo, pero no solo como una práctica espiritual, sino como una corriente que está reapareciendo con fuerza en el mundo actual. Queremos explorar sus luces y sombras, su potencial sanador y sus peligros cuando es malinterpretado o comercializado. Quieren reflexionar sobre por qué tantas personas, especialmente desde las grandes ciudades, buscan estos rituales. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué hemos perdido? Así que prepárense para una hora de conversación profunda. Vamos a escuchar cantos, rituales, datos interesantes y, por supuesto, muchas preguntas. Cuando hablamos de chamanismo, no estamos hablando únicamente de una práctica ritual específica o de una ceremonia aislada. El chamanismo es una cosmovisión, una manera completa, integral y profunda de ver el mundo y de habitarlo. Es una concepción del universo donde todo está vivo, todo tiene su espíritu y energía. En el pensamiento chamánico no hay separación entre el ser humano y la naturaleza. Los árboles, las montañas, los ríos, los animales, el viento, incluso los sueños y las enfermedades son entendidos como entidades vivas que se interrelacionan entre sí. El chamán o la chamana es alguien que puede transmitir entre esos mundos visibles e invisibles. Es mediador, guía, sanador, consejero espiritual. Alguien que tiene el don y la capacidad, muchas veces heredada o transmitida por linajes ancestrales, de conectar con las fuerzas del universo para traer equilibrio, sanar heridas físicas y emocionales, e interpretar el lenguaje simbólico del mundo espiritual. Y si hablamos del Perú, hablamos de un país donde el chamanismo sigue muy vivo. No es solo un recuerdo del pasado. En comunidades amazónicas, el uso de plantas maestras como la ayahuasca sigue siendo parte del tejido cotidiano. Y en los Andes, los pacos o sabios andinos continúan realizando ofrendas a la Pachamama, invocaciones a los apus y rituales de armonización energética con la naturaleza. Estas prácticas han sobrevivido siglos de colonización, silenciamiento y discriminación, y hoy siguen latiendo con fuerza. Pero hay algo nuevo que está ocurriendo más allá de esas comunidades. Estamos viendo un resurgir del chamanismo en contextos globales. Personas de ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o Bogotá están viajando a la selva peruana o al Cusco no solo como turistas, sino como buscadores. Buscan experiencias espirituales, respuestas a crisis personales, salidas a su ansiedad, sentido frente al vacío existencial. Algunos llegan luego de haber probado psicoterapia, medicación, yoga y aún así sin sentir que les hace falta. Es como si esta gran crisis contemporánea de espiritualidad, esta sensación de que el sistema moderno no nos da respuestas profundas, nos estuviera empujando hacia atrás, pero no en el sentido de un retroceso negativo, al contrario, es una búsqueda hacia nuestras raíces, hacia algo que el mundo moderno ha olvidado. Lo que parece un retorno al pasado es en realidad una puerta hacia un tipo de conocimiento que siempre estuvo ahí, pero que por mucho tiempo fue silenciado o ignorado. Y claro, no todos lo buscan desde la conciencia o desde el respeto, pero en el fondo incluso la búsqueda más torpe tiene algo en común, una necesidad de volver a conectarse con algo más grande, con algo que nos trascienda, algo que el chamanismo con toda su complejidad y profundidad puede ofrecernos. Hablemos ahora de dos plantas que se han convertido en símbolos del chamanismo contemporáneo, la ayahuasca y el San Pedro. Empecemos por la ayahuasca, quizás la más conocida internacionalmente. No se trata de una droga recreativa, aunque muchas veces los medios o ciertos grupos turísticos la presentan como tal. La ayahuasca es en realidad una bebida sagrada compuesta por la liana Banisteriopsis, capi, y otras plantas como la chacruna que contiene DMT, un potente enteógeno. Esta bebida ha sido utilizada durante siglos por comunidades amazónicas para extraer en estados amplios de conciencia con fines de sanación, clarividencia, conexión espiritual y diagnóstico energético. No se toma como diversión,
ni se trata simplemente de una experiencia psicodélica. Es un verdadero contexto. La ayahuasca es considerada una planta maestra, una entidad viva que enseña, que guía, que se confronta. Por eso, su ingesta siempre debe ser acompañada por un guía, experimentado claramente. El curandero, el vegetalista, el chamán, el que dirige el ritual, el que protege el espacio y entona icarios o cantos sagrados para canalizar la energía del proceso. Y en los Andes tenemos otra planta igualmente poderosa, aunque menos difundida en el exterior, el cactus San Pedro, también conocido como huachuma. Esta planta crece en altitudes elevadas y ha sido usada desde tiempos preincaicos en rituales de sanación, adivinación y conexión espiritual con los apus o los espíritus de las montañas. A diferencia de la ayahuasca, que tiene efectos más visionarios e introspectivos, el San Pedro suele abrir el corazón, favorecer la compasión y conectar con la energía de la naturaleza. Muchas personas lo describen como una experiencia luminosa, expansiva, profundamente amorosa. Pero ambos, tanto la ayahuasca como el San Pedro, no son sustancias mágicas ni fórmulas de escape. Requieren preparación física, emocional y espiritual, y también respeto, por supuesto. Son herramientas muy potentes que pueden abrir heridas profundas, revelar traumas ocultos y provocar catarsis intensas. No son para todos, y mucho menos para quienes buscan simplemente experimentar algo diferente. Hemos conocido testimonios de personas que, tras de una ceremonia bien guiada, lograron enfrentar duelos, sanar relaciones, reconciliarse consigo mismas, pero también hay casos en los que por falta de contención o guía, se generaron efectos secundarios fuertes, vómitos intensos, confusión mental, ataques de pánico o incluso episodios psicóticos. Por eso insistimos que estas plantas deben ser tratadas como lo que son, sagradas, vivas y complejas. En resumen, el trabajo con plantas maestras puede ser profundamente transformador, pero también demandante. No son caminos fáciles ni lineales, exigen humildad, entrega y una disposición sincera a mirar dentro de uno mismo, incluso aquellas partes que nos incomodan o nos duelen. Y aquí empieza la parte más complicada y tal vez más incómoda de este tema, la globalización de lo sagrado. Pues muchas personas de distintas partes del mundo viajan al Perú buscando una experiencia espiritual. Quieren tener una vivencia transformadora, entrar en contexto con lo ancestral, sin embargo lo hacen muchas veces sin comprender el contexto cultural profundo que rodea estas prácticas, sin preparación interior, sin un marco ético y sobre todo sin respeto por las comunidades que sostienen estos saberes desde hace siglos. Lo que sucede es que en medio de este boom espiritual se ha abierto también una puerta para la distorsión, y el ejemplo más claro es la aparición de supuestos chamanes, que montan retiros exclusivamente dirigidos a extranjeros. Cobran cientos, hasta miles de dólares por ceremonia. Ofrecen paquetes turísticos que incluyen ayahuasca, baños florales, caminatas místicas, pero muchos de estos no tienen formación legítima, ni el linaje espiritual necesario, ni el respaldo de una comunidad. Son, en muchos casos, empresarios disfrazados de guías espirituales. Y esto no es solo un problema de autenticidad, es también una cuestión de salud y seguridad. Hay reportes documentados de personas que han sido víctimas de abuso físico, sexual o psicológico dentro de estos espacios. Ceremonias improvisadas, sin preparación ni contención, han terminado en tragedias, brotes psicóticos, intoxicaciones e incluso muertes, porque cuando se trivializa lo sagrado, se convierte en un riesgo real para quienes lo consumen sin conciencia. Además, está el tema de la aprobación cultural. Vemos cada vez más influencers y celebridades que se graban participando en rituales, compartiendo imágenes estilizadas de ceremonias, usando símbolos indígenas como si fueran accesorios. Algunos incluso venden sus propias experiencias chamánicas, entre muchas comillas, por redes sociales, convirtiendo lo espiritual en contenido. Mientras tanto, las comunidades originarias que han mantenido vivo este conocimiento ancestral muchas veces siguen viviendo en condiciones de pobreza, sin acceso a servicios básicos e incluso son desplazadas de sus territorios por el turismo mal gestionado.
Esto nos obliga a cuestionarnos seriamente qué significa respetar una práctica espiritual. ¿Podemos realmente hablar de sanación si esa experiencia se construye sobre el despojo y el beneficio de unos pocos a costa del conocimiento de muchos? ¿Dónde trazamos la línea entre el aprendizaje respetuoso y la explotación cultural? El problema no es que otras personas se interesen por estas prácticas. Al contrario, la apertura espiritual puede ser muy positiva. El problema es cómo se acercan. Cuando se trata de experiencias profundas, no todo vale, no todo puede comprarse, y lo sagrado no puede transformarse en un producto de mercado sin consecuencias éticas. Así que si estás pensando en vivir una experiencia chamánica, te invitamos a informarte bien, a buscar guías legítimos, a entender el contexto, a honrar a las comunidades, porque el respeto es el primer paso para cualquier camino de sanación verdadera. Otro fenómeno que ha surgido con fuerza en las últimas décadas es el llamado neochamanismo. Se trata de una reinterpretación o adaptación del chamanismo tradicional a los contextos modernos, especialmente en las grandes ciudades del norte global. En estos espacios, muchas personas, algunas con formación terapéutica, otras sin ningún tipo de preparación, han comenzado a mezclar elementos chamánicos con disciplinas contemporáneas como el coaching, el yoga, la psicología transpersonal, la terapia holística e incluso el marketing espiritual. Esta mezcla, aunque puede parecer innovadora, también abre muchas preguntas. Y es que el neochamanismo tiene muchas caras. Por un lado, hay quienes realmente buscan integrar los saberes ancestrales como herramientas terapéuticas actuales desde un lugar de respeto y compromiso. Son personas que se forman durante años, que viajan a aprender con comunidades indígenas, que reconocen sus límites y trabajan siempre acompañados por mentores o guías auténticos. En estos casos, la combinación puede dar lugar a procesos de sanación profundos, integrales e incluso accesibles a quienes no pueden viajar a Perú o al Amazonas. También quienes ven en el chamanismo una oportunidad de negocio, personas que se autoproclaman guías espirituales, que ofrecen talleres de reconexión chamánica, sin ninguna formación o que incluso comercializan kits chamánicos por internet. En estos espacios lo ancestral es despojado de su complejidad simbólica y lo espiritual se transforma en una mercancía. Se pierde el vínculo con el territorio, con los rituales, con los cantos, con la comunidad. El chamanismo se vuelve un producto para el consumo personal, rápido y superficial. Y hay algo aún más grave. En muchos países donde la ayahuasca o el San Pedro no están legalizados ni protegidos legalmente, se están realizando ceremonias clandestinas. Personas sin el conocimiento necesario están ofreciendo estas plantas maestras en departamentos, centros urbanos o retiros improvisados, exponiendo a los participantes a riesgos físicos y psicológicos muy serios. En estos contextos no hay contención emocional, no hay integración posterior y muchas veces tampoco hay responsabilidad legal ante cualquier eventualidad. Esto no solo pone en peligro a quienes participan, sino que también daña la imagen de todo el chamanismo, porque cuando una persona vive una mala experiencia, no siempre distingue entre lo verdadero y lo falso. Simplemente generaliza, y así lo que ha sido durante siglos una práctica sagrada, medicinal y comunitaria, se ve envuelta en polémicas, desconfianza y estigmatización. Entonces, ¿cómo navegar esta complejidad? Tal vez la clave esté en la autenticidad, en preguntarnos siempre dónde hacemos las cosas. ¿Es un acto de búsqueda personal, de sanación sincera o simplemente una moda, una necesidad de llenar un vacío inmediato? ¿Estamos dispuestos a hacer el trabajo interior que implica un camino espiritual o solo queremos una experiencia intensa que podamos contar en redes sociales? El chamanismo moderno, en su versión respetuosa y profunda, puede ser un puente entre culturas, una herramienta de reconexión. Pero para que eso ocurra, debe estar anclado en el respeto, el aprendizaje continuo y la conciencia de que no todo lo antiguo puede ser adaptado sin consecuencias. La espiritualidad no se improvisa, y lo ancestral no puede ser reducido a una técnica más en el menú del bienestar contemporáneo. Cuando hablamos del auge del chamanismo en el mundo occidental, es imposible ignorar el rol que ha tenido ciertas figuras públicas y celebridades en su difusión.
Uno de los casos más conocidos es el de Steve Jobs, cofundador de Apple, quien afirmaba que su uso del LSD y otras sustancias psicodélicas tuvo un profundo impacto en su creatividad y visión. A partir de ejemplos como este, muchas personas en Silicon Valley y otras industrias creativas comenzaron a explorar los enteógenos no tanto como herramientas de sanación, sino como catalizadores de innovación, productividad y rendimiento. Hoy vemos una tendencia creciente, empresarios, artistas, diseñadores y líderes de opinión que recurren a rituales chamánicos, ya sea con ayahuasca, San Pedro u otras plantas sagradas, con el objetivo de expandir la mente, entre muchas comillas acá hablando, desbloquear ideas o superar bloqueos creativos. En algunos círculos, asistir a un retiro en la selva se ha vuelto incluso una especie de estatus espiritual, una credencial más en el currículum del bienestar. Pero aquí surgen preguntas fundamentales. ¿Es lo mismo usar enteógenos como instrumentos para desarrollar ideas millonarias que para sanar una herida emocional, confrontar un trauma o reconectarse con la tierra y los antepasados? ¿Dónde queda la intención cuando se accede a lo sagrado con fines instrumentales? ¿Y en qué momento esa búsqueda, que podría parecer legítima, se convierte en trivialización de una práctica ancestral profundamente espiritual? No se trata de juzgar, sino de invitar a la reflexión. La intención con la que nos acercamos a una ceremonia lo cambia todo, porque no es lo mismo ir a un ritual buscando iluminar un conflicto personal que hacerlo como quien busca una experiencia exótica para narrar en una charla TED o en una entrevista de podcast. El peligro está en vaciar de contenido lo que debería ser sagrado. Y es que cuando se pierde la guía, el respeto y la preparación adecuada, incluso las herramientas más poderosas pueden volverse peligrosas o inútiles. Lo que fue creado para sanar puede volverse desarraigo. Lo que fue concebido para conectar con lo invisible puede generar más confusión, y lo que debió ser una experiencia profunda termina siendo una anécdota más en el consumo espiritual de moda. Hay que recordar que estas prácticas fueron concebidas en contextos comunitarios, con rituales milenarios, con guardianes del conocimiento que saben cómo contener lo que se abre en estos estados de conciencia. Sacarlas de ese marco, reducirlas a técnicas y convertirlas en productos de autoayuda rápida es también una forma de violencia simbólica. Por eso es tan importante recuperar el sentido profundo del chamanismo, no como un atajo a la iluminación o al éxito, sino como un camino de humildad, entrega y transformación. La verdadera sabiduría no se mide en seguidores ni en resultados inmediatos, y lo espiritual, como decíamos desde el principio, no se vende, se honra. Entonces, después de todo lo que hemos recorrido en este episodio, ¿qué podemos rescatar realmente del chamanismo en nuestro tiempo? ¿Qué aprendizajes nos deja, no solo como individuos, sino como sociedad? Primero que todo, es esencial reconocer que el chamanismo no es simplemente una experiencia que se vive durante un retiro o una ceremonia. No es algo que se consume y se olvida. El chamanismo es una sabiduría viva, una forma de estar en el mundo que se ha perdurado a lo largo de los milenios. Es una visión que nos invita a recordar que todo lo que existe, los ríos, los árboles, los animales, las montañas, los sueños, tiene vida, tiene espíritu y por tanto merece nuestro respeto y nuestra escucha. Más allá del ritual, el chamanismo nos enseña sobre el equilibrio con la tierra. Nos recuerda que no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de ella, profundamente conectados. En un mundo atravesado por la crisis climática, la ansiedad, el aislamiento urbano, el individualismo extremo, esta sabiduría ancestral ofrece una brújula para regresar a una forma más armónica de habitar en el planeta. También hay un llamado profundo a sanar desde el alma. No se trata solo de aliviar síntomas, sino de ir a la raíz, de mirar hacia adentro, de confrontar lo que hemos negado, reprimido o evadido. Los rituales chamánicos bien guiados permiten abrir espacios para esa transformación interna, pero no basta con asistir a una ceremonia. La sanación verdadera exige compromiso, tiempo, humildad y la disposición de asumir un proceso que continúa mucho después de la experiencia. Y en esa misma línea tenemos que cuestionar cómo nos estamos acercando a esas prácticas. ¿Nos acercamos desde el respeto o desde el consumo?
desde el deseo sincero de aprender o desde la búsqueda de una vivencia intensa y exótica. ¿Escuchamos a las comunidades portadoras de estos saberes o simplemente apropiamos sus rituales sin comprender su contexto? Estas preguntas son fundamentales, porque si no examinamos nuestras intenciones, corremos el riesgo de seguir reproduciendo las mismas lógicas coloniales del despojo y extractivismo. Ahora, en el plano espiritual, el chamanismo necesita ser salvado por Occidente. Son las culturas originarias quienes han protegido y sostenido estos saberes. Lo que necesitamos es honrar estos linajes, aprovechar su autonomía y acercarnos con humildad, sabiendo que no todo nos pertenece y que no todo está disponible para ser consumido. En tiempos donde muchas estructuras están colapsando, el sistema de salud, los modelos económicos, las formas de relación, el chamanismo aparece como una posibilidad de recordar otras formas de saber, otras formas de sanar, otras formas de estar en el mundo. Y quizás, solo quizás, ahí esté la clave. No tanto en buscar experiencias impactantes, sino en aprender a vivir con más conciencia, con más conexión y, por supuesto, con más gratitud. Hoy más que nunca, en medio de un mundo que avanza aceleradamente, donde la tecnología nos conecta, pero también nos aísla, sentimos una necesidad profunda de volver no a lo viejo, sino a lo esencial, aquello que tiene raíz, porque lo que está de moda pasa, pero lo que tiene raíz pertenece. El chamanismo no es una tendencia pasajera, es una sabiduría que ha resistido el paso del tiempo porque responde a algo muy humano, la necesidad de sanar, de entender, de conectar con lo invisible. Este episodio fue solo un primer paso hacia esa reconexión, una pausa para cuestionar, para abrir espacios internos donde lo espiritual no sea una mercancía, sino un acto de humildad. Agradecemos profundamente que estés aquí, escuchando, sintiendo, permitiéndote también ser parte de esta conversación que no pretende tener respuestas absolutas, sino más bien sembrar preguntas necesarias. Porque el conocimiento no siempre se da en forma de certezas, a veces se da en forma de intuición, de silencio, de ceremonia compartida bajo las estrellas. Lo que nos deja el chamanismo es una invitación permanente a detenernos a observar los ciclos de la vida, a hablar con la montaña, agradecerle a la tierra, a comprender que sanar no es un destino sino un proceso que como las plantas requiere tiempo, oscuridad, luz y agua. Y es que la sanación que propone el chamanismo no tiene que ver solo con el bienestar personal, tiene que ver con la comunidad, con la memoria, con la historia, con el respeto de aquellos que generación tras generación han cuidado estas prácticas a pesar del olvido, la marginación y el saqueo. Sanar también es devolver la mirada a quienes han sostenido el fuego cuando todo parecía extinguirse. Por eso, que este cierre no sea un adiós, sino un umbral, que al terminar este episodio no vuelvas igual, sino que una pregunta más clara en el corazón. ¿Qué significa para mí sanar de forma verdadera? ¿A qué necesito rendirme? ¿Qué estoy llamando a recordar? Y desde ahí, desde ese lugar donde lo ancestral y lo contemporáneo se encuentran, nos preparamos para lo que viene. Gracias por caminar con nosotras, por tu tiempo, por tu escucha, tu energía, que esta semilla que hoy sembramos con palabras germine en algún rincón de tu alma, no como una moda más, sino como un recuerdo antiguo que vuelve a latir. Y nunca olvides, lo espiritual no se vende, lo espiritual se honra. Honra tu camino, tus preguntas, tus silencios y por supuesto tus raíces. Nos escuchamos pronto. Que la sabiduría de la Pachamama, el susurro de los apus y el canto de los abuelos y abuelas invisibles te acompañen. Hasta entonces, que sigas caminando con verdad, con respeto y con corazón. La peregrinación como búsqueda de sanación espiritual desde el chamanismo andino en Cusco, Perú. La peregrinación espiritual a Cusco, una ciudad cargada de historia sagrada y energía ancestral en el corazón del antiguo imperio inca, se ha convertido en una experiencia profundamente transformadora para miles de personas provenientes de todo el mundo. Lejos de ser un destino turístico común, Cusco ha evolucionado en las últimas décadas en un epicentro de búsqueda interior,
donde se entrecruzan los caminos del chamanismo andino, la medicina tradicional, la espiritualidad indígena y el deseo contemporáneo de sanar. Esta forma de peregrinación no responde únicamente a motivaciones religiosas o culturales, sino a una necesidad cada vez más extendida de reconexión espiritual, introspección y sanación emocional. En una sociedad globalizada donde el estrés, la ansiedad, la desconexión con la naturaleza y el vacío existencial son fenómenos crecientes, muchas personas se ven impulsadas a dejar atrás sus rutinas para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia afuera y hacia adentro, y Cusco, con su magnetismo espiritual, se presenta como un desafío privilegiado para ello. El chamanismo en Cusco no es una práctica homogénea, sino un conjunto diverso de rituales, símbolos y creencias que integran elementos de la medicina tradicional, el contacto con la naturaleza y la espiritualidad precolombina. Uno de los pilares fundamentales de este sistema es la creencia en la Pachamama, la Madre Tierra, y en los apus, espíritus de las montañas, consideradas grandes entidades vivas con las que se pueden establecer una gran relación directa para pedir protección, guía y sanación. Las prácticas chamánicas se desarrollan en contextos sagrados como Machu Picchu, el Valle Sagrado o los Nevados, lugares donde la energía telúrica se considera más intensa. Uno de los rituales más emblemáticos es la ceremonia de la ayahuasca, planta medicinal amazónica que, aunque no originaria de la región, ha sido incorporada en contextos rituales debido a su poder visionario y purificador. Durante estas ceremonias, guiadas por chamanes o maestros, los peregrinos ingieren la decocción de esta planta para enfrentarse a su inconsciente, liberar traumas y alcanzar una comprensión más profunda de su existencia. Se trata de un proceso intenso que puede incluir visiones, vómito y catarsis emocional. También se practican ceremonias de ofrenda a la Pachamama, despachos, en las que se utilizan hojas de coca, flores, dulces, lana de colores y otros elementos simbólicos. Estas ofrendas buscan restablecer el equilibrio con la naturaleza y agradecer por la vida y sus frutos. Los chamanes actúan como mediadores entre los seres humanos y las fuerzas espirituales, canalizando energías y realizando limpiezas energéticas mediante rezos, humo de tabaco o baños florales. El peregrino que llega a Cusco no lo hace solamente para observar, sino para participar, abrirse y entregarse a la experiencia. Muchas veces estas prácticas son buscadas como una alternativa a los modelos occidentales de salud mental, ya que ofrecen una visión holística del ser humano en la que el cuerpo, mente, espíritu y entorno están profundamente interconectados. La peregrinación a Cusco con fines de sanación espiritual representa un retorno a lo esencial. A través del chamanismo y sus rituales, los individuos encuentran una vía para resignificar su vida, sanar viejas heridas y reconectarse con una dimensión sagrada de la existencia. Este proceso no solo transforma al individuo, sino que también revaloriza saberes ancestrales que hoy cobran nuevo sentido en el mundo marcado por el desequilibrio emocional, el estrés y la desconexión espiritual. Hola, hoy te quiero contar cosas súper curiosas sobre el chamanismo en Perú. Prepárate porque hay datos que parecen de película. ¿Sabías que los chamanes usan plantas para lo invisible? En Perú los chamanes toman una de ellas llamada ayahuasca, hecha con plantas de la selva. Dicen que eso les ayuda a hablar con los espíritus, con la naturaleza y hasta con los recuerdos. ¿Sabías que algunos chamanes aprenden desde niños? Muchachos chamanes no estudian en la escuela, aprenden escuchando a sus abuelos y viendo rituales, pasando tiempo en la selva. Su escuela es la naturaleza. ¿Sabías que los chamanes también cantan para sanar? Se llaman icaros. Son como canciones mágicas, no solo sonidos bonitos. Dicen que también ayudan a curar, a calmar el miedo y a proteger el espíritu. ¿Sabías que hay personas de todo el mundo que viajan a Perú solamente para conocer un chamán? Hay gente de Europa, de Asia y de América que va a la selva para hacer rituales. Algunos buscan sanar sus tristezas, otros quieren entenderse a sí mismos. Es como un viaje por dentro. Pero recuerda, todo esto se hace con mucho respeto. No es un juego ni una moda. Es algo sagrado para muchas comunidades. ¿Sabías que los chamanes creen que todo está vivo? Ellos no ven a las plantas o los ríos como cosas sin alma. Para ellos tienen espíritus, las piedras, los árboles, los animales. Hay que tratarlos con respeto.
¿Y tú ya sabías todo esto? El chamanismo es muy antiguo, pero todavía está ahí en Perú y en muchos lugares más. Si te gustó, cuéntaselo a alguien más y sigue aprendiendo. Chao y hasta la próxima historia curiosa. Como reflexión final, quiero decir que el chamanismo no es solamente tomar ayahuasca o hacer un ritual en la montaña, es una manera muy antigua y profunda de ver la vida, una forma de entender que todo, la tierra, los ríos, los sueños, incluso el dolor, tiene algo que decirnos. Hoy muchas personas están volviendo a buscar esa conexión porque sienten que algo les falta, el ritmo de la vida, que las redes sociales o la vida moderna pues no los llenan del todo. Pero también vivimos que no todo lo que se vende como espiritual lo es de verdad. Hay mucho negocio disfrazado de sanación, mucha gente aprovechándose de lo sagrado, sin respetar a quien lleva siglos cuidando ese conocimiento. Por eso, más que buscar experiencias impactantes, el chamanismo nos propone mirar hacia adentro con respeto, con calma y sobre todo con verdad y honra. A veces creemos que lo más importante está en las pantallas o en las cosas nuevas, pero hay personas que desde hace siglos han cuidado saberes muy antiguos, como el chamanismo. Ellos nos enseñan que sanar no siempre es el tomar pastillas, sino también escuchar el corazón, la naturaleza y lo que no se ve. Respetar esas tradiciones es valorar a quienes tienen la tierra o cuidan la tierra, la memoria y el alma.